Bueno, buenas noches a todos y a todas. Algunos tuve la oportunidad de saludarlos personalmente, a quienes no todavía. Y a todos les damos la bienvenida aquí a Sala Camacuá. En primer lugar, agradecer a los organizadores que hayan elegido Sala Camacuá para hacer este encuentro. Para la generación a la que pertenezco, y algunas otras más también, pero la generación del 83 en esta sala tiene recuerdos muy fuertes de resistencia. Y digo esto porque gran parte de lo que hablaremos seguramente tenga que ver con que estamos en un momento histórico, a mi gusto, también de resistencia. También de aprender a defendernos de una ofensiva que se nos quiere imponer de retroceso en muchos de los aspectos de la vida, pero particularmente en los derechos y particularmente en el derecho del trabajo. Obviamente, en esa época de resistencia y en esa vida de esta Sala Camacuá, Osvaldo Mantero es un protagonista principal y que siempre está sentado por ahí. Siempre es un inspirador y fue por lo menos para una generación como la mía, un maestro. Y bueno, y por suerte, además de haber elegido estar acá, me acompañan otros maestros y por ahí están todos los que agradezco que hayan querido acompañarnos también hoy. A mí me parece un aporte importantísimo para ese momento histórico que estamos viviendo, esta actualización, ustedes le darán el nombre que quieran, recopilación o como se le quiera llamar, pero este libro va a ser un instrumento importante en esta etapa en la que estamos viviendo. Y no solo a nivel nacional. Seguramente han escuchado análisis del avance de las ultraderechas y de los gobiernos elegidos por la gente, lamentablemente en muchos países del mundo, de gobiernos de ultraderecha que dicen transmitir más certezas que los que son más garantistas, tienen carácter progresista o de izquierda. Y a mí me parece todo un desafío cambiar esa triste tendencia que hay hoy de la gente optando por esas opciones políticas. Donde la he visto más reflejada en todos sus términos, esto es una experiencia personal, seguramente tanto Hugo como Olga van a poder darle también el análisis técnico y político de esto más a fondo, pero yo lo llevo a mi experiencia que me ha tocado vivir, más o menos en 8 a 10, perdí la cuenta, pero conferencias de OIT de las anteriores a la pandemia. Se vio un transcurso en el que año a año ha habido un deterioro en cuanto al contenido de esa organización tan importante para la gobernanza mundial, ¿no? Y en particular la gobernanza del mundo del trabajo. Ahí fue ganando posiciones cada vez más una organización internacional empresarial que además está solventada y tiene la financiación directa de las grandes cadenas de valor y las cadenas de suministro, o lo que antes llamábamos multinacionales, que pagan los bufetes más caros del mundo, generalmente del mundo anglosajón, para representar al interés empresarial en la OIT. Algunos de ustedes la conocen, pero la Comisión de Norma, que para mí es el corazón de la Conferencia Internacional del Trabajo, es un hemiciclo en donde en el centro están los delegados de los gobiernos, a la derecha está la delegación empresarial, a la izquierda la delegación de los trabajadores. Progresivamente, con el aumento de poder financiero y de vocería y de lobby de esa organización internacional empresarial, ese centro que representan
los delegados de los gobiernos empezó a quedar cada vez más mudo, al punto que parece que hoy, ahí en el medio. Y los trabajadores en la otra punta, dando el debate hasta donde se puede. Y en las últimas en las que estuve, 2018, 2019, por ejemplo, uno de los debates de carácter general, debates centrales que tenía la Comisión de Norma era lo que hoy indicar como uno de los más dramáticos situaciones humanitarias que tiene hoy el mundo, que es la migración, fruto de la guerra, de las enfermedades, de la violencia, del hambre. Y ahí la vocería del empresariado, que era llevada adelante por un colombiano y un uruguayo, abogado de la Cámara de Comercio. Esa es la representación empresarial de Uruguay, ¿no? La vocería de los empresarios decía, en este tema, un drama humanitario como es las migraciones, esta casa, la OIT, no tiene que gastar ningún recurso, ni material, ni humano, ni financiero, ni de nada, porque es un tema que debe dirimirse y se debe regular y terminar saldándose por la oferta y la demanda de trabajo, por el mercado de trabajo. Yo no he visto nunca, frente a un drama humanitario, posición más cruel, será muy pragmática, pero más cruel que esa. Y del otro lado, nosotros diciendo que no estaban hablando de gente que buscaba un mejor horizonte, estaban hablando de gente que tenía que ser contenida porque venía huyendo de los peores males de este momento, ¿no? Y en el medio, un silencio sepulcral de todos los gobiernos, incluso de aquellos que tradicionalmente he escuchado hablar de que han sido pioneros en atender las situaciones de migración y demás, ¿no? Países escandinavos, lo que ustedes quieran. Nada. Y en el 2012 se produce también un cambio sustancial en la OIT. Esta organización empresarial decide poner en tela de juicio y hackear la libertad sindical diciendo que la huelga, el derecho de huelga, no está en ninguna norma de la OIT puesto a título expreso. Y es verdad. Tampoco está la libertad de empresa ni la propiedad privada. Y a partir de ahí, a pesar de la interpretación que hacen la comisión de expertos, que es la que toda la vida me enseñaron los maestros, ¿no? De que la libertad sindical, la huelga es uno de sus pilares, otro es la libertad de asociación y el otro es la autonomía o la autorregulación o como se le llama. ¿Y para qué va a ser? ¿Va a jugar al fútbol? No va a ser, es para ejercer la huelga. Pero bueno, ellos ahí trancaron eso y a partir de ahí casi no se pueden hacer denuncias de casos de violación por los convenios 87 y 98 porque el derecho de huelga no está en la Constitución de la OIT. Claro, nosotros tenemos la suerte que en la Constitución de nuestro país sí está, pero esa no es la realidad de Myanmar y de tantos otros países o de muy cercanos acá también, ¿no? O incluso de países como Colombia, que capaz que está en la Constitución, pero igual los matan y nada los conmueve, ¿no? Eso, trasladado aquí al Uruguay, es ni más ni menos lo que es funcional a esa estrategia a nivel global, es la queja empresarial de las cámaras empresariales de Uruguay contra la ley de negociación colectiva que está ahora en este nuevo trabajo. Que dicho sea paso, porque muchos de ustedes son protagonistas de ese proceso, ¿no? Pero por las dudas, para que se entere la OIT, que parece que sufre de ignorancia supina. La ley de negociación colectiva que hace que Uruguay esté en una lista en la que haya tenido que compartir esa lista con Guatemala, con Colombia, con países que bueno, las realidades son terribles. Esa ley fue discutida desde el 2005 hasta el 2008 y tuvo idas y venidas.
y tuvo concesiones a planteos hechos por las cámaras empresariales que hicieron que en determinado momento nosotros, los trabajadores, dijeron, esta no es la ley de nosotros, pero bueno, en aras del acuerdo. Y todo eso, el empresariado uruguayo se dio cuenta que no lo vivió, que no pasó, pero la realidad es que fue una ley muy negociada, muy conversada, tanto como 3 años. Y la de, si no me falla la memoria, la de la negociación pública fue 1 año más todavía, ¿no? Entonces, lo que a mí me llama la reflexión es que en definitiva Uruguay pasa a ser parte de esa lógica y de esa estrategia a nivel mundial de los empleadores por hackear un concepto fundamental que fue el que más todos ustedes nos fueron marcando en nuestra vida, que es que el derecho al trabajo es esencialmente un derecho colectivo. Y en realidad la disputa que hay atrás de esta estrategia empresarial en Uruguay, obviamente ahora sustentada por un gobierno que tiene mandato de defender sus posiciones, es hackear el nudo central de ese derecho colectivo, que es la negociación colectiva, obviamente, pero sobre todo la concepción de negociación colectiva que hemos ido forjando aquí en el Uruguay durante varias décadas de generaciones y demás, que es una negociación colectiva por rama y que de alguna manera tiene carácter tripartito en la medida en que las dos partes no quieren negociar o si tienen voluntad de negociar lo pueden hacer por su cuenta. Entonces, a mí me parece que este instrumento, este libro, este trabajo pasa a ser un elemento de cabecera para muchos de los que nos toca representar a los trabajadores en la negociación colectiva, pero también en las situaciones más dramáticas desde los despidos hasta la necesidad de tener el debido cuidado con la seguridad en el trabajo, con la higiene, con la salud laboral, porque son todos los avances que durante un poco más de una década se fueron de alguna manera acumulando aquí en Uruguay, más los documentos destacados de la OIT en su centenario y demás, que hablan, por ejemplo, de una protección social o seguridad social desde que nacemos hasta que morimos, pero que obviamente eso tiene ese carácter colectivo como una cuestión esencial. Y me parece que ese es el que está queriendo ponerse en disputa y en tela de juicio por parte de una realidad empresarial hoy día que está sobre todo muy marcada por esas cadenas de valor y por la fuerza de lobby que tienen. Tan así que creo que sería interesante que en la misma línea que este tipo de trabajo se avance por parte de los estados en tratados vinculantes que obliguen a esas cadenas de valor y a esas empresas transnacionales a cumplir con determinadas normas básicas de derechos humanos que no pasa hoy en la mayoría de los países. Así que, bueno, lo del principio, agradecerles que hayan elegido a Sala Camacuá, agradecerle a todos ustedes que nos acompañan y bueno, valorar como muy importante este trabajo como para tenerlo cada uno muy a mano en cada una de nuestras responsabilidades y nuestras actividades de aquí en adelante. Y los dejo con los que saben, que son Hugo y Olga, así que ustedes se repartirán el tiempo. Gracias. Bueno, buenas tardes. De nuevo agradecerles a todos y a todas la presencia. Yo voy a hacer una breve intervención para después dejarle paso a un maestro. Y estructuro la intervención en 3 partes. Una breve introducción, luego una semblanza de Osvaldo, porque nos parece que las circunstancias lo imponen,
y finalmente una visión panorámica de lo que esta actualización del libro Derecho Sindical de Osvaldo Mantero San Vicente supone. Nosotros, en la misma línea que nos decía el Manso, creemos que recibimos este libro en un marco de regocijo, porque consideramos que de alguna forma es como nuestro infinito en un junco, no el único, pero sí uno de ellos. Sentimos regocijo porque al leer la obra consideramos que es producto de un largo esfuerzo, de una preocupación por mantener sostenidamente la mirada de Osvaldo, que no es poca cosa, que es un desafío adicional. Y el regocijo cuando uno lee la obra es múltiple. Es múltiple porque al mantener la mirada de Osvaldo nos permite de alguna forma seguir escuchándolo, seguir leyéndolo, seguir oyendo a Osvaldo. El regocijo también es porque no parece menor que quienes han actualizado la obra hayan estado cerca de Osvaldo durante parte de su recorrido formativo en diferentes ámbitos. Es el caso de Rodolfo Becerra, que fue asistente, aspirante, alumno en el posgrado. Es el caso de Fernando Delgado Suárez Neto, que además de ser el hijo de Esther Suárez Neto y con eso ya tenía las mayores credenciales, fue también alumno de Osvaldo en cursos de posgrado, ¿verdad? En historia del movimiento sindical, y también alumno en un magnífico curso del que Fernando nos contó sobre la ley de promoción y protección de la actividad sindical. Don Ariel Nicolielo, un conocido de la casa, que también fue aspirante de Osvaldo, y bueno, Virginia Percivale de Luca nos decía que no pudo recorrer ese camino, pero indudablemente ha sido una infatigable lectora de Osvaldo. Regocijo también, como decía el Manso, por estar en este lugar que ha albergado manifestaciones culturales, sociales, artísticas, ha recibido al cine, al teatro, hasta la danza, y vaya que hay que danzar en el marco de las relaciones colectivas de trabajo, y ha sido cuna, decíamos, de manifestaciones artísticas en las cuales el derecho al trabajo ha tratado de incorporar otras miradas, ¿verdad? La mirada de la enseñanza del derecho del trabajo desde otros lugares, desde el lugar del cine, desde el lugar del teatro, también en una suerte de guiño a nuestro maestro Héctor Hugo Argelata, que le gustaba plantear el mundo de las relaciones del trabajo como una suerte de teatro en donde los actores desempeñaban los diferentes roles. Pero además, un libro que se adentra en una rama que, como también nos explicaba el Manso, es una rama que está inescindiblemente vinculada al movimiento sindical, y un libro que, como hablábamos con Graciela recientemente, conjuga una virtud para nosotros muy importante, que es un libro que está estructurado de una forma, con un diseño y unas entradas y una forma de estructura que lo hace asequible no solo a aquellos que pueden tener conocimientos jurídicos, sino también a otros destinatarios, a los propios trabajadores, lo que supone un hallazgo en clave democrática para difundir el conocimiento jurídico a todos aquellos que no tienen una formación en la disciplina. Una breve semblanza de Osvaldo para delinear un perfil. Bueno, ¿qué decir de Osvaldo? Osvaldo fue asesor de la CNT, fue asesor de varios sindicatos, entre ellos del Congreso Obrero Textil, fue profesor e investigador en la Universidad Católica Andrés Bello en su exilio venezolano, donde formó a una cantidad de discípulos que, nos decía Fernando, el hijo de Esther, que le rinden una especie de pleitesía, ¿no? de un tributo inmenso. Allí está el prólogo en la recopilación de la Fundación Electra de sus textos venezolanos, en donde podemos recoger que ha recibido incluso la Orden de Mérito al Trabajo del Ministerio de Trabajo, fue un asesor fundamental de Villasmil cuando él ocupó el cargo de director de trabajo en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Pero Osvaldo también fue el fundador de la Fundación Electra, el motor fundamental, nos decía Ariel, de
de la materia de posgrado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Fue también profesor emérito de la Universidad de la República y tantas otras cosas más, ¿verdad? También decir que acercarse a Osvaldo como docente de grado, de posgrado y como docente en tantos otros cursos que él impartió, implica identificar algunas señales de identidad de Osvaldo, ¿verdad? Su mirada de los institutos del derecho del trabajo desde su evolución histórica, desde su vertiente desde el derecho comparado, su sesgo filosófico, su sesgo ideológico en el discurrir dentro de los institutos del derecho del trabajo y de la seguridad social, su vocación investigadora, su forma de enseñar estructurando la didáctica de la transmisión de conocimientos jurídicos con el método del taller, su vocación humanista y universalista a tal punto que, entroncando con una referencia de Fernando, una de sus últimas publicaciones fue un libro sobre el derecho a emigrar, ¿verdad? Un libro con tanta vigencia y tanta actualidad. Sarcástico, implacable, riguroso, generoso intelectualmente. Yo creo que creemos todos que Osvaldo celebraría el trabajo de estos espléndidos docentes que no hacen otra cosa que dar cuenta de la significación que el tiempo social tiene en el derecho del trabajo, ¿verdad? Ese particularismo que nos enseñó Barbagelata, entre otros tantos maestros, que nos hacen siempre tener presente que el derecho del trabajo colectivo, que el derecho sindical está inmerso o permeado, condicionado, tensionado por circunstancias económicas y por las orientaciones y el ejercicio del poder político. Confirmación de todo esto es precisamente, comentábamos con Ariel, que luego de la publicación del libro, que podemos decir que cerró su vocación de actualización, porque tenía que cerrarla en algún momento para que pudiera introducirse, digamos, en el, no me gusta decir mucho mercado, en el ambiente jurídico en agosto del 2022. Pero poco después que el libro nació, ya otras normas del derecho colectivo, vaya que normas, vinieron digo, de alguna forma a desafiar al libro para bueno, entrar en la escena del derecho colectivo. El trabajo de actualización nos parece relevante porque los docentes han debido enfrentarse a un panorama que, partiendo de la regulación de las relaciones colectivas de trabajo, se vieron desafiados porque a partir del año 2006 se encontraron con una suerte de panoplia, y miro a Hugo, que es un término que le gusta usar, y yo me apropio de él. Se encontraron con una panoplia de normas vinculadas tanto a las relaciones individuales y colectivas de trabajo que bueno, le hicieron desplegar un esfuerzo para poder actualizar la obra de Osvaldo de acuerdo a su mirada. Pero circunscribiéndonos al derecho colectivo, porque esta obra de eso se trata, dar simplemente una pincelada, un panorama muy general, diciendo algunos elementos que encontramos de relevancia en el libro. Por un lado, cuando se trata al sindicato como fenómeno social, esa suerte de interacción que se advierte que existió entre el desarrollo de la normativa legislativa en clave protectora y en clave de promoción de la actividad sindical y protección, la convocatoria a los consejos de salarios y el impacto inmediato que esto tuvo sobre el movimiento sindical, ya sea a través de la creación de nuevos sindicatos, como aumentando la tasa de afiliación de los ya existentes, de forma tal que se llega al Congreso, al 10º Congreso del PIT-CNT, con más de 300.000 afiliados.
En el capítulo de promoción y protección de la actividad sindical, señalar la relevancia de la Ley 17.940, un tema muy querido, muy abrazado por Osvaldo, antes de que la ley naciera en nuestro país, pero luego de que la ley naciera en nuestro país, e incluso antes, porque en uno de sus prólogos, de sus espléndidos prólogos, Jorge Rosenbaum nos enseña, nos proporciona como dato que Osvaldo participó en el marco del PIT-CNT de la redacción de un proyecto de ley sobre negociación colectiva. En el capítulo de negociación colectiva aparecen también referencias a normas internacionales y normas nacionales, ¿verdad? Las normas internacionales, la Declaración Social del Mercosur, la Declaración del Centenario para el Futuro del Trabajo, que no hace otra cosa, entre varias de sus disposiciones, que enfatizar la relevancia de la libertad sindical, de la libertad de asociación y de la negociación colectiva. Y a nivel nacional, las leyes que vinieron a regular tanto la negociación colectiva en el sector público como en el sector privado, planteando los profesores que ambas leyes establecieron un verdadero régimen en materia de convenios colectivos, estableciendo la obligación de negociar. El análisis, la consideración de un cambio radical a partir del año 2005 en la normatividad y en la institucionalidad de las relaciones colectivas en el sector público, dándose cuenta allí de una evolución que tiene un anclaje a partir de la convocatoria a las organizaciones de trabajadores públicos a discutir condiciones de trabajo y normatividad, pasando por el famoso acuerdo marco del 22 de julio, antecedente directo de la ley de negociación colectiva, para después hacer un análisis eficaz, sintético, conceptualmente rico sobre la ley de negociación colectiva en el sector público, dando cuenta de sus niveles, de sus andariveles, de sus principios, del objeto de la negociación, de los derechos. Luego, cuando abordan la ley de negociación colectiva en el sector privado, también incursionan en su regulación de una forma también muy apropiada, analizan desde la legitimación de los sujetos para negociar, pasando por la libertad en el objeto en la negociación, la polémica cláusula de paz, en fin, un conjunto de regulaciones que, si tuviéramos que elegir alguna también para dar cuenta de esa relación entre el tiempo social, entre la interacción entre el tiempo social y el derecho colectivo y las nuevas regulaciones, nos detendríamos en el tratamiento que se hace de la ultraactividad, que da cuenta de una acotada pero interesante evolución histórica, un tema tratado desde la primera hora por Osvaldo en su primera edición, en el cual, si bien se apartaba de la teoría de la incorporación, abonaba con otros fundamentos la vigencia de la ultraactividad en clave de principio protector en su regla de la condición más beneficiosa, y la actualización supuso incorporar fundamentos más recientes como el principio de irreversibilidad en clave o con fuente en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Económico de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el principio de irreversibilidad y no regresión como corolario del primero. La obra también da cuenta de la aprobación de convenios internacionales, tal como el convenio 135, y luego hace un recorrido por la huelga y la ocupación, da cuenta del reconocimiento legislativo de la huelga de los funcionarios públicos, la regulación reglamentaria de los descuentos en los salarios de los funcionarios de la Administración Central cuando ejercen las modalidades atípicas de la huelga. Avanza
planteando la derogación tácita del preaviso en la huelga, entiende que dejaron de existir las normas vinculadas al lockout patronal y llega en su recorrido a la ley de urgente consideración, estableciendo su regulación en materia de huelga en el sentido de que establece límites, pero sin llegar a definirla. Y de nuevo, dando cuenta de esta relación tan intrincada, imbricada entre el tiempo social y la ocupación, hace una interesante evolución histórica de la ocupación y llega inevitablemente también a la consideración de la ocupación en la ley de urgente consideración, planteando su licitud en el marco del respeto de determinados derechos y libertades. Finalmente, alguna consideración con respecto a otro tema muy querido para Osvaldo desde siempre, cuál fue la participación de los trabajadores en la empresa, largamente acariciado, con importantes trabajos en Venezuela, enriquecidos cuando ya estuvo de nuevo entre nosotros. Y allí se recoge a nivel nacional la norma reglamentaria que sabemos fue reglamentaria del convenio 155 en materia de mecanismos de consulta y participación, que dio nacimiento a la proliferación de los mecanismos de comisiones bipartitas en materia de salud y seguridad, y luego en materia de participación a nivel de rama de actividad y a nivel nacional, se da cuenta de las normas internacionales, tal como la declaración de la OIT sobre la justicia social, que lo que hace es promover con más fuerza el diálogo social y el tripartismo para lograr la cohesión social y para consolidar el Estado de Derecho. Así como a nivel nacional, otros institutos de participación que fueron desde el Consejo Económico Nacional, una norma que finalmente no se hizo operativa, pero la ley existe, pasando por referencias al Consejo Superior Tripartito, al Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, al Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público y al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. Hasta aquí nuestra actualización del infinito en un junco. Y ahora el maestro. Eso de maestro, además de ser impropio, me hace sentir un poco viejo, así que no. A mí, a vos no. A mí no. No, quería hacer una breve referencia a la persona de Osvaldo y al libro, pese a la excelente semblanza que hizo Olga, pero yo lo recuerdo a Osvaldo en un triple escenario, en la facultad, en el grupo de los miércoles y en la sala de abogados del PIT-CNT, donde encontrábamos a Osvaldo. Acá hay algunos compañeros y compañeras de esa época, donde encontrábamos a Osvaldo, diríamos, yo diría en su dimensión completa, porque Osvaldo, como hacían los otros maestros, Barbagelata, Pla, tenían sus puntos de vista acerca de la sociedad y la política, pero no los transparentaban tanto. Entonces, Osvaldo en la sala de abogados del PIT-CNT lo veíamos en su dimensión total. Y es bueno también la sala de abogados, esa época me lleva de la mano a recordar a personas muy queridas de esta casa, como Raúl Varela, Héctor Sapirán. Cuando hoy hablabas de la OIT, recordé también ese sesgo de la actividad de Héctor. Ricardo Mantero, Bismarck Font. Bueno, el PIT-CNT tenía un cuadrazo, ahora también con los jóvenes, pero en esa época los que éramos más jóvenes, Yucio, Ariceta, Ois, no sé, no veo desde acá mucho más compañeros, pero aprendíamos mucho, ¿no? Aprendíamos mucho. Yo recuerdo en particular, y con esto dejo lo más anecdótico, haber viajado con
Osvaldo y con Elio Sartú a Buenos Aires a un congreso de la Asociación de Abogados Laboralistas, Latinoamericana de Abogados Laboralistas, y no dejaron de discutir un minuto durante el transcurso del buquebús, del pasaje, de la cruzada del río. Yo no me acuerdo el tema porque en realidad tampoco me importaba mucho el tema. Lo que a mí me apasionaba era verlo discutir con esa pasión justamente y con puntos de vista tan distintos, ¿no? El de Osvaldo y el de Elio Sartú. Desde una perspectiva, como decía Olga, humanista, pero representando corrientes ideológicas diferentes. Apasionante realmente. Y cabe también la felicitación a los colegas y compañeros y compañeras que se han ocupado de la actualización del libro. De esa manera lo rescatan, algo de eso dice un comentario que sobre el libro va a salir en la revista Derecho Laboral, rescatan el libro para la cultura jurídica, para la escuela uruguaya, y lo hacen de una manera extraordinaria, que muy bien tú, Olga, lo dijiste, de alguna forma, lo hacen de manera imperceptible. Uno después no sabe si está leyendo Osvaldo o está leyendo la actualización, porque tú de alguna manera también te deslizaste hablando de la LUC, pero en realidad Osvaldo exactamente no escribió de la LUC. Pero ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir el respeto y el rigor de los colegas y compañeros que nos permiten leer a Osvaldo actualizado, porque igual no lo íbamos a dejar de leer, pero ahora lo leemos actualizado y ya les digo, con esa forma imperceptible que ellos han tenido de transitar desde lo ya dicho a los nuevos contenidos. Así que quería también felicitar a los colegas, amigos y compañeros. Sobre el tema para el cual me convocan, yo quiero comenzar diciendo algunas cosas que seguramente son obvias para todos, en parte Olga ya las refirió, y es recordar la importancia que tiene para las relaciones colectivas de trabajo el reconocimiento de las organizaciones sindicales. O sea, si uno tuviera que elegir una génesis de dónde viene la cosa, de dónde viene el derecho del trabajo, de dónde viene toda la construcción jurídica, bien podríamos decir que viene del movimiento de los trabajadores y del posterior reconocimiento, que no fue una dádiva, desde luego, todos lo sabemos, sino que es una lucha que llega hasta hoy mismo, ¿no? Porque parte del contenido de lo que vamos a decir tiene que ver justamente con dificultades presentes al reconocimiento pleno de la actividad sindical. O sea, es un reconocimiento que se ha ganado, es cierto, para la civilización, pero que no está nunca acabado del todo, que nunca deja de tener amenazas. Entonces, para las relaciones colectivas de trabajo, la génesis está en el reconocimiento de las organizaciones de trabajadores y en las expresiones y manifestaciones de sus principales actividades, la huelga y la negociación colectiva, como decía hoy El Manso, que dijo haber aprendido de nosotros, pero en realidad lo sabe de sobra por su actividad y por la inteligencia que siempre pone en las cosas. Bueno, el derecho regla esas relaciones, pero se vincula muy estrechamente con el contexto. Esto tampoco es nada exactamente nuevo, ¿verdad? Pero lo importante que quiero destacar de esto es que es tal el diálogo entre el derecho y la sociedad que esas instituciones jurídicas, ese modo de ser del modelo uruguayo, por ejemplo, se arraiga muy fuertemente en la sociedad. Muy fuertemente en la sociedad. Y eso lo hace especialmente resistente frente a algunos avances de lo que puede ser tendencias o corrientes contrarias al desarrollo del derecho colectivo, por entender que el derecho colectivo no es otra cosa que una especie de monopolio de uno de los factores de la producción, que es la mano de obra, y todo monopolio debe ser, al menos los monopolios públicos y colectivos y sociales, esos son los que deben caer. Entonces, los contextos sociales, políticos, ideológicos son decisivos y las instituciones jurídicas se arraigan, se incrustan muy fuertemente en ese diálogo y constituyen modelos, del cual el modelo uruguayo es bien singularizado en el contexto
latinoamericano, todo esto es bastante conocido. Sobre ese contexto de aplicación, que algunos estudios comparados dicen, bueno, tiene que ver con el mercado laboral, a Olga no le gusta la palabra mercado, está bien, diríamos el empleo, las características del empleo, muy signado en América Latina, quizás Uruguay no tanto por la informalidad y por la precariedad, lo cual hace además que debamos siempre estar alertas a trasplantar automáticamente soluciones jurídicas o incluso doctrinas venidas de países desarrollados, cuando no se corresponden exactamente con el contexto de aplicación. El contexto de aplicación entonces tiene que ver con la estructura del empleo, tiene que ver con el entorno económico e ideológico, lo que llamaba también Barbagelata el tiempo social, y tiene que ver con algo sobre lo cual me quiero detener, y es lo que el autor que estoy siguiendo llama cultura legal, pero otros llaman cultura jurídica, ¿verdad? Que tiene relación con las ideas, con las actitudes, con las expectativas y opiniones que existen, sobre las cuales existe cierto consenso a nivel social. Tarelo hablaba de maneras de argumentar, incluso propias de los operadores jurídicos, y Antonio Bailo le da todavía una dimensión mayor a esto de la cultura jurídica. Habla de conjunto de enfoques, conglomerados de teorías, de doctrinas, elaboradas por juristas en una determinada fase histórica, ideologías, modelos de justicia propios de los operadores jurídicos, de los profesionales, los jueces, los abogados, y también del sentido común de la gente acerca de qué cosa es el derecho colectivo del trabajo, por ejemplo, para vincularlo a nuestro tema. El derecho colectivo del trabajo, entonces, es objeto de estudio y es también producto del derecho, ¿verdad? Es objeto y producto a la vez. Desde este punto de vista, de este arraigo de las instituciones jurídicas en los contextos sociales, yo entiendo que el derecho colectivo del trabajo es el que más arraigo tiene y es el que es más difícil de variar, más difícil de cambiar, más difícil de mudar. Tiene como una especie yo diría, en el caso uruguayo al menos, saludable inercia, una saludable inercia a permanecer, a reproducirse, incluso a pujar hacia el interior de tendencias contrarias. Eso quiero verlo después con mucho más de detalle. ¿Y por qué es esto? Yo entiendo que hay esa especial permanencia de las características del derecho colectivo del trabajo, al menos en el caso uruguayo, porque ese derecho colectivo del trabajo está menos en manos de los juristas, de los jueces y de los inspectores del trabajo que de los actores sociales. O sea, el derecho colectivo del trabajo está en el Uruguay básicamente en manos de los actores sociales y no tanto de los operadores jurídicos, jueces, inspectores, reitero, que tan importantes son en el desenvolvimiento de las relaciones colectivas de trabajo en otros países latinoamericanos. Y para eso basta ver, por ejemplo, lo que son los repertorios de informes de la Comisión de Expertos en la aplicación de convenios y recomendaciones, o todo lo que uno puede ver en la Comisión de Aplicación de Normas que hablaba hoy Fernando, para comprobar la incidencia, para comprobar el sesgo, yo diría, judicializante que tiene, si me permiten la expresión, los modelos, muchos de los modelos, yo diría la mayor parte de los modelos de derecho sindical en América Latina. Colombia, México, por nombrar dos de los más representativos, diríamos, de ese sesgo. En el caso uruguayo sucedió una cuestión bastante interesante, que por muchos años enseñamos y nos enseñaron el derecho del trabajo en el Uruguay, en materia colectiva, como un derecho que presentaba un notable abstencionismo legislativo. Esos eran los términos, ¿verdad? Y esa era la autopercepción que se tenía acerca de cómo podíamos definir cuando alguien nos preguntaba en el exterior al derecho colectivo del trabajo en el Uruguay, decíamos, bueno, hay un gran abstencionismo legislativo. Y luego explicábamos qué cosa es esto del abstencionismo legislativo en atención justamente a lo escasamente arreglado que estaban las principales instituciones del derecho colectivo.
incluso todos recordaremos, o bueno, la mayor parte recordaremos, los estoy viendo, las explicaciones que daba Pla Rodríguez acerca de por qué el abstencionismo legislativo, por qué ese grado de autonomía de las relaciones colectivas en el Uruguay, y él ensayaba allí una serie de explicaciones históricas, entre las que estaba una especie de rémora de las ideologías anarquistas, la ajenidad del movimiento sindical respecto de los partidos políticos que habían ejercido el gobierno durante todo el siglo XX, por lo menos. Luego la cosa ha ido cambiando, pero... ¿Cómo? No tanto. No tanto, bueno. Con el tiempo sí pudo apreciarse que ese abstencionismo legislativo, esa caracterización del modelo uruguayo, no tenía suficientemente en cuenta todas las piezas de la estructura del derecho del trabajo, del derecho colectivo del trabajo, ni tampoco no tenía una visión suficientemente amplia de cómo funciona el sistema. Esto se vio muy claro cuando en los años 90, primero el presidente Luis Alberto Lacalle y luego los que lo sucedieron, omitieron la convocatoria a los consejos de salarios, que produjo esa especie de implosión, yo diría, Fernando, del movimiento sindical, porque en muchos casos desaparecieron organizaciones sindicales a nivel de empresa, se debilitaron extremadamente organizaciones sindicales a nivel sectorial, y la negociación colectiva se vio reducida a la mínima expresión. Asumiendo la carga de la crítica, se puso un poco la crítica al hombro en esos años, Hermida dice en el año 2004 que el efecto devastador de la negociación colectiva que tuvo la abstención del Poder Ejecutivo en la convocatoria de los consejos de salarios vino a demostrar que estos eran el verdadero sostén de aquella. Y agrega, creíamos que teníamos un sistema totalmente autónomo de derecho colectivo del trabajo que se sostenía por sí mismo, pero no habíamos percibido que existía una legislación de intervención promocional, que era mucho más que un procedimiento de fijación de los salarios mínimos. La caracterización entonces del modelo de relaciones colectivas de trabajo entonces debía cambiar, debía virar necesariamente. Por lo menos percibir los matices que había hacia el interior. Por lo menos decir que en materia de huelga y de organización sindical sí había un alto grado de autonomismo, pero a nivel de la negociación colectiva había que reconocer que estaba muy reglada por los consejos de salarios. Y cuando se quitaba el pilar de la negociación colectiva en consejos de salarios, el resto de los componentes del esquema de derecho de relaciones colectivas de trabajo tambaleaba o tendía en algunos casos a desaparecer. Por lo tanto, uno puede decir que el modelo de relaciones colectivas de trabajo en el Uruguay en esos años era, y así lo calificamos en un trabajo, intermitente. O sea, era como bipolar. Era bipolar. En algún modo era arreglado cuando se convocaban los consejos de salarios, y los consejos de salarios hacían que el partido se jugara, o que todos los participantes estuvieran en condiciones efectivamente de plantear sus puntos de vista y negociar. Ahora, claro, esa autonomía que se desataba era al precio de una intervención, porque era el Poder Ejecutivo el que convocaba a los consejos de salarios, fijaba las pautas, luego se les llamó lineamientos, establecía los plazos, o establece los plazos de negociación, las instancias de votación por mayoría, siguiendo ciertos procedimientos establecidos en el artículo 14 de la ley del 43. O sea, se desataba así la autonomía de las organizaciones sindicales, pero reitero, porque quiero subrayar este término, al precio de una intervención del Poder Ejecutivo y al precio de quedar al albur de las corrientes internas de los partidos políticos que estaban en
en el gobierno al punto que pudieran o no pudieran existir consejos de salarios y convocatorias, y de esa manera variar sustancialmente de qué estábamos hablando cuando hablamos de modelo de relaciones colectivas de trabajo en el Uruguay. Como contrapartida, los periodos de retiro del Estado, que uno podría decir, bueno, hay mayor espacio para la autonomía, no eran tales. Los periodos de retiro del Estado, de la negociación colectiva en consejos de salarios, desnudaban, diríamos, las debilidades del movimiento sindical a la hora de mantenerse, de sostenerse, por lo menos de la mayor parte de los sindicatos. AEU notoriamente fue, y otros fueron una excepción. A partir del año 2005, como quedó dicho ya aquí, se produce un viraje y lo que se hace en definitiva de ese modelo intermitente o bipolar es cargar el peso en uno de esos extremos. Afincar el modelo definitivamente en uno de esos modelos que también en esta manía que tenemos de nombrar las cosas, de ponerle nombre a las cosas, lo mencionamos como corrimiento amortiguado, ¿verdad? O un intervencionismo amortiguado. La ley 18.566 optó, como sabemos, por modificar la ley de consejos de salarios y hacer que las convocatorias sean continuas, ya sea de oficio del Poder Ejecutivo o a petición de parte. La ley 17.940, ya fue mencionada también aquí por Olga, ante la, diríamos, la imposibilidad de aplicar los mecanismos o la directiva de protección de la actividad sindical del convenio 98, hubo que normar a través de la ley 17.940 procedimientos o procesos específicos e incluso una especie de reproche del legislador a los jueces cuando el artículo primero de la ley dice: declárase que de acuerdo al artículo primero del convenio 98 todo acto de discriminación es nulo. O sea, el legislador lo que le estaba diciendo al juez, que no se animaban o que no se daban las circunstancias para el reintegro de trabajadores despedidos por discriminación antisindical, le decía, bueno, esto ya estaba, ¿no? Es como aquel cuento, ¿no?, famoso de Monterroso, ¿no? Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí, ¿no? Bueno, el dinosaurio estaba, pero no se lo veía. Hubo que intervenir legislativamente para acordar una protección adecuada. Y el decreto 165 del 2006 admitió las ocupaciones, de alguna manera las regló en el artículo 4, pero admitió las ocupaciones como modalidad de ejercicio del derecho de huelga. Tanto en la reinstalación de la ley 17.940 como el reconocimiento de las ocupaciones, lo que terminó provocando fue una protojudicialización de las relaciones colectivas de trabajo. Fueron los jueces civiles, en el caso de las ocupaciones, y fueron los jueces laborales los que tomaron a su cargo los conflictos colectivos que se derivaban, de alguna manera, para una dilucidación judicial. Este proceso, además, no se hizo, como todos sabemos, de manera pacífica. Hubo resistencias y la resistencia más clara se materializó en la queja de los empleadores ante el Comité de Libertad Sindical primero y luego fue tomada por la Comisión de Expertos en la aplicación de convenios y recomendaciones. Es posible explicar el desarrollo de la negociación colectiva, todos lo sabemos, en consejos de salarios, en la medida que en determinada etapa de los consejos de salarios comenzaron las mismas partes autonómicamente a incorporar contenidos a esa negociación que estaban por fuera del marco legal. Incorporaron negociación de condiciones de trabajo, aumento general a las remuneraciones más allá de los mínimos. Fueron las mismas partes, no hubo una directiva específica de ningún gobierno en ese sentido, ni mucho menos una imposición. Simplemente que las partes lo que hicieron fue descubrir que en la misma mesa de negociación podían, diríamos,
aprovechar el tiempo, por decirlo de una manera un poco coloquial, para negociar otros contenidos e incluso facilitar los acuerdos cuando a veces los compañeros del movimiento sindical se iban muy arriba con el reclamo de los salarios mínimos y los empleadores decían que no podían llegar a esos márgenes. Y bueno, entonces había otros instrumentos, había otros elementos que se podían negociar y de alguna manera acompasar los intereses distintos que se ponían en la mesa de negociación. Quiere decir que hubo una modificación en el plano fáctico de la ley 10.449 de Consejo de Salario por impulso autonómico de las partes. Pero claro, ese impulso autonómico de las partes en algún momento tenía que tener una formalización jurídica, que fue lo que hizo la ley 18.566 del 2009. O sea, incorporar esa práctica de los actores sociales en la negociación tripartita, incorporarla a los contenidos legítimos, podríamos decirlo, legales, de la ley de consejos de salarios. Lo que dio lugar a esto fue a una reacción muy fuerte, yo diría virulenta, de los empleadores que plantearon una queja ante la OIT diciendo, como todos conocemos, que el Poder Ejecutivo de esa manera intervenía en demasía en esas relaciones, en esa negociación colectiva, violentando así el artículo 4 de la ley del convenio 98. Negaban de esa manera, en una actitud también un poco esquizofrénica, diría yo, de que acá se negociaban ciertos contenidos, mientras que a nivel internacional se denunciaba que esos contenidos eran violatorios de las normas internacionales. Parecería que lo que pretendían era volver al periodo anterior de la ley 18.566 y volver a negociar en condiciones de precariedad y de inseguridad jurídica. Parecía que esa podía ser una opción a la que están dispuestos a recorrer en esta posición refractaria que tienen sobre cómo funcionan los consejos de salarios. Hay entonces, como les decía, desde mi punto de vista, un fuerte flujo autonómico dentro del funcionamiento de los consejos de salarios, que hizo entonces que, en definitiva, desde mi punto de vista, la negociación en consejos de salarios se pareciera bastante a la negociación colectiva propiamente dicha o típica en convenios colectivos. Se parecía bastante, solo que había elementos de intervencionismo estatal muy fuertes en los consejos de salarios que no existían en la negociación bipartita. Pero yo entiendo que ese trasiego de contenidos de una negociación a otra pudo haber influido en esa cuestión también inercial desde mi punto de vista de muchos actores, incluso actores colectivos muy relevantes que llaman convenios colectivos al producto de los consejos de salarios. Una cosa un poco obsesiva, ¿verdad? Me van a disculpar, sobre todo los compañeros de la facultad, que siempre insisto sobre estas cosas, porque además ese error en calificar como convenios colectivos a una negociación donde interviene el Estado ha hecho que nos fuera muy mal en la comisión de expertos y en la comisión de aplicación de normas, porque la OIT nos ha dicho no pueden intervenir en los convenios colectivos. Y en realidad ni este gobierno, ni el anterior, ni ningún gobierno intervino nunca en los convenios colectivos. Solamente que incluso algunas respuestas del gobierno uruguayo dieron cuenta de llamar convenios colectivos a lo que son resoluciones de órganos tripartitos. Quiere decir que no hay en esto, desde mi punto de vista, una especie de diletantismo jurídico, de que uno esté buscando disquisiciones y diferenciaciones y clasificaciones. Esto de distinguir negociación tripartita en consejos de salarios con negociación bipartita en convenios colectivos es sustantivo desde el punto de vista del debate más general que debe enfrentar el sistema de negociación colectiva cuando se ve expuesto
a que se le atribuya una intención de violentar la libertad y la voluntariedad de la negociación colectiva. Esto lo sugirió hoy Fernando al pasar, esto sin dejar además de reconocer que el artículo 12 de la ley 18.566 lo que dice es que los consejos de salarios se convocarán en tanto no exista negociación colectiva a nivel de rama en convenios colectivos. Quiere decir que la negociación colectiva tripartita, eso me tocó incluso, perdón la referencia personal, pero discutirlo hasta con funcionarios en Ginebra, la negociación colectiva tripartita en el Uruguay uno puede decir que es subsidiaria de la negociación colectiva bipartita. Ocurre que esos mismos empleadores que sostienen que son defensores de la negociación colectiva voluntaria, luego no prestan su voluntad a negociar colectivamente y de esa manera evitar el leviatán del Estado metiéndose, ¿verdad?, en los confines de la empresa. Sobre la evolución reciente de las relaciones colectivas de trabajo, quiero tomar como eje justamente esas variables de intervencionismo y autonomía, para mantenernos más o menos en la misma sintonía. Entendiendo, vamos a hacer una breve definición, entendiendo por intervencionismo la fijación de reglas por el Estado que limitan las facultades del empleador en las relaciones individuales de trabajo y que normatizan las reglas que se van a aplicar en las relaciones colectivas de trabajo. Intervencionismo del Estado en esas dos dimensiones. Y por el otro lado, la autonomía sería la acción de los trabajadores organizados que imponen o negocian esos mismos límites o esas mismas reglas a través de la negociación colectiva y del conflicto. Por lo tanto, esas variables de análisis de intervencionismo y de autonomía, o frente a esas variables, quiero poner en juego o quiero realizar una especie de test de verificación de cómo se comporta la nueva legislación adoptada desde 2020 para acá, que con la aprobación de la modificación de la ley de negociación colectiva terminan significando una panoplia de normas que se aplican a los tres pilares clásicos del derecho colectivo del trabajo. La huelga, artículo 392 de la ley 19.889 de julio del 2020 y el decreto 281 del 2020. En el caso de las organizaciones sindicales, la reciente ley de creación del registro de personería jurídica para organizaciones del 21 de abril, ley 20.127. Y sobre negociación colectiva, la 20.145 de hace unos poquitos días, denominada ley de modificación de la ley 18.566. En realidad, si nosotros vamos al eje intervencionismo y autonomía, ustedes van a decir, bueno, si son todas leyes, son todas formas de intervencionismo, claramente, ¿verdad? Pero bueno, no es eso lo que quiero yo denotar, sino que lo que quiero es ver si a través de esas normas jurídicas, en ese eje de intervención y autonomía, cómo podemos llegar a valorarlas y con base en si son normas que efectivamente limitan y restringen la autonomía, en primer lugar, o son normas que reconocen mayor espacio de libertad para las partes, en segundo lugar, o si son normas que comportan algún tipo de intervención promocional, como hablaba Hermida. Por lo tanto, el eje intervencionismo, autonomía, el material normativo que vamos a analizar, las tres leyes que acabo de mencionar, y la valoración, en tercer término, la valoración en términos si restringen, si consagran espacios de libertad o si significan algún grado de intervención promocional. Empecemos, bueno, como cuando se dice, bueno, tengo una mala noticia y una buena, empecemos por la mala. La mala noticia es las formas de restricción de la actividad sindical que comportan estas reglas. Fundamentalmente, la ley, bueno, no fundamentalmente, pero sí más profusamente, diríamos, la ley de inscripción en el registro
para reconocer la personería jurídica. Se dice, como todos sabemos, esto es motivo de debate diario casi, que es una inscripción facultativa. Pero en el plano de las consecuencias, se debilita mucho esta conceptualización de que se trata efectivamente de una facultad de los sindicatos, porque las consecuencias de la omisión son muy gravosas, todos las conocemos, ¿verdad? A los sindicatos se les suprime el derecho de retener la cuota sindical, que estaba consagrado por la 17940, y se inaplica el deber de los empresarios de informar en ocasión de la negociación colectiva. Hay otros sesgos también que yo alertaría o pondría de manifiesto en esta norma, como es en el artículo referido a las informaciones que hay que presentar al registro, el ítem que habla de la necesidad que los sindicatos informen acerca del nivel de actuación y alcance territorial, así como el objetivo de la organización sindical. No parecería que exista una lógica de solicitar una información al sindicato si luego esa información no va a ser tenida en cuenta a los efectos del otorgamiento, o yo diría la suspensión de la personería jurídica, ¿verdad? Por otra parte, el objeto de las organizaciones sindicales no es pacífico en el Uruguay. Hay quienes dicen que el objetivo de las organizaciones sindicales es exclusivamente la defensa de las condiciones de trabajo, el salario y las condiciones de trabajo. Sin embargo, la concepción del movimiento sindical uruguayo es una concepción de tipo sociopolítico. Defienden las condiciones de trabajo y el salario, naturalmente, pero tienen objetivos a mediano plazo y hasta largo plazo, ¿verdad? Dependiendo de las orientaciones, ¿verdad? Es cierto eso, pero el movimiento sindical uruguayo tiene esa característica sociopolítica, incluso de desatar conflictos a partir de situaciones que no se vinculan, al menos directamente, como puede ser un tratado de libre comercio y demás. O sea, situaciones que pueden verse más en el plano político que en el plano recluido, estricto de la actividad sindical o de los objetivos de las organizaciones sindicales. Quiere decir que ese, como se dice ahora, es un terreno en disputa. ¿Cuál es el objetivo de las organizaciones sindicales? Claramente, el objetivo del movimiento sindical uruguayo, históricamente, es de un fuerte contenido y una fuerte conciencia política. No política partidaria, pero sí con objetivos a medianos y a largo plazo de transformación, y no simplemente de buscar un mayor nivel de equidad en las relaciones entre patronos y trabajadores. Otro sesgo de restricciones lo constituye, desde luego, el artículo 392 de la Ley de Urgente Consideración, en la medida que, bueno, compatibiliza el ejercicio de la huelga con la necesidad de resguardar, de garantizar la libertad de trabajo de los no huelguistas y el derecho al acceso a la planta del empleador. Si, por lo menos en opinión de algunos, si acá en lugar de huelga hablara de ocupaciones, uno diría, bueno, Uruguay está respondiendo muy claramente a las demandas de los organismos de contralor de la OIT cuando dicen que las ocupaciones son legítimas, esa es la jurisprudencia, digamos, del Comité de Libertad Sindical, son legítimas, pero deben respetar el derecho de los no huelguistas, la libertad sindical negativa y el derecho de los empleadores a ingresar al local. El problema de nuestra ley, ya ha sido motivo de discusión esto, es que no dice ocupaciones, dice huelga, y entonces esto puede abrir en el futuro, por ahora no ha pasado, puede abrir en el futuro un flanco de interpretar que ciertas modalidades de ejercicio del derecho de huelga, más allá de la ocupación, pueden llegar también a constituir obstáculos para el trabajo de las personas que no adhieran a la huelga. Por lo tanto, no es una redacción técnicamente ajustada para lo que se quiso decir respecto de este artículo 392, y peor es el caso todavía del decreto
281, que permite la desocupación en cualquier caso, aun cuando pudieran llegar a estar cumpliéndose los extremos de o las condiciones que establece esta ley, este artículo 392, con lo cual algunos hemos entendido que este decreto es ilegal, porque va más allá todavía de las restricciones que presenta el artículo 392. Yo ubicaría, y admito que esto puede ser polémico, la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos dentro de las restricciones de la autonomía. Digo que es discutido, porque en definitiva la posibilidad de la ultraactividad no se elimina la directiva legal, pero los sindicatos son autónomos, inciso primero del mismo artículo 17, y pueden negociar colectivamente la ultraactividad, ¿verdad? Por lo tanto, esta derogación de la ultraactividad del inciso segundo del artículo 17, diríamos, es como ambivalente desde el punto de vista del eje autonomía-intervencionismo. Me genera, les reitero, algunas dudas. Esto con independencia de si es bueno o es malo que se derogue, en términos de condiciones de trabajo, que se derogue la ultraactividad. Yo no ingreso en esa discusión, porque acá el eje es intervención y autonomía, es mi tema, ¿verdad? Es la propuesta que hago de análisis. Probablemente la derogación de la ultraactividad tenga efectos nocivos, negativos, en lo que hace a las condiciones de negociación de un futuro convenio colectivo y a las condiciones de vida de las personas. Pero desde el punto de vista del eje autonomía-intervención, hay una intervención, sí, porque porque el legislativo, diríamos, da una dirección muy fuerte en torno a suprimir ese inciso segundo de la ley, pero, reitero, el terreno de la autonomía permanece vigente en la medida que puede pactarse la ultraactividad si hubiera acuerdo en el ámbito de la negociación colectiva. Pasando al segundo rango de este análisis, de la libertad que puede llegar a ser consagrada en algunas de estas normas, estimo que la derogación de la frase final del artículo 14, había allí una imposición, ciertamente, del legislador que decía si no hay un sindicato a nivel de la empresa, la legitimación para negociar recaerá en la organización más representativa de nivel superior. Ahí había claramente un grado de intervencionismo en las relaciones colectivas de trabajo porque evidentemente se imponía una solución de manera prescriptiva. Reitero, el análisis es intervencionismo, autonomía. Uno podría decir, bueno, la derogación es inocua porque en definitiva nunca fue la estrategia del movimiento sindical comparecer el sindicato, la federación en la empresa para negociar colectivamente, sino que la estrategia siempre ha sido generar sus propios comités de base o unidades negociadoras en cada empresa. Pero diríamos eso es un dato venido de la práctica. Lo que me interesaba poner de manifiesto es que estimo que allí se suprime una intervención del Estado. Más dudosa es la derogación, y difícil de explicar además, la derogación del literal D del artículo 10. ¿Qué dice este literal? ¿Recuerdan? Se trata de las competencias del Consejo Superior Tripartito. Entre las competencias del Consejo Superior Tripartito fue derogado, considerar y pronunciarse sobre cuestiones relacionadas con los niveles de negociación tripartita y bipartita. Parece que desde este punto de vista uno podría decir, bueno, se está restando intervención al Estado, porque no era una intervención directa, sino que era una intervención a través de un organismo tripartito como el Consejo Superior Tripartito. Pero también es cierto que era muy débil la potestad que se le asignaba al Consejo Superior Tripartito de intervenir, porque era simplemente
considerar y pronunciarse. No tenía ningún efecto vinculante esa potestad del Consejo Superior Tripartito. El último sesgo, de mayor libertad de las relaciones colectivas de trabajo está dado por el artículo, no tengo el número acá ahora, no lo anoté, de la ley, de la modificación de la ley de negociación colectiva, en que se expresa, se prescribe que el registro y la publicación de las resoluciones de los consejos de salarios y de los convenios colectivos no constituirán requisito alguno de autorización, homologación o aprobación por el Poder Ejecutivo. Es una norma claramente en clave autonomista, o sea, de respeto, es una especie de norma prohibitiva. El Estado no puede, diríamos, limitar la autonomía negocial a través de un eventual desconocimiento de los productos de esa negociación al no registrarlo o publicarlo. Algunas consideraciones finales, entonces. En este juego de variables que le he propuesto entre intervención y autonomía sobre esta valoración de restricción, de libertad y de promoción de las relaciones colectivas de trabajo y de la actividad sindical, creo que podríamos llegar a decir, a concluir, que siendo la negociación colectiva el pilar más reglado, más reglamentado históricamente en el Uruguay, ley de 1943, ley 18.566, etc., es el pilar que resulta, diríamos, entre comillas, más aligerado de intervención, porque de alguna manera las normas que acabo de mencionar constituyen una especie de retraimiento del Estado de la negociación colectiva. Es un retraimiento también débil, si me permiten quizás un retraimiento también amortiguado, para usar aquella otra expresión, pero no deja de ser un retraimiento. En segundo lugar, los otros dos pilares del derecho colectivo del trabajo, la huelga y la organización sindical, que tradicionalmente sí fueron menos reglados, menos reglamentados que la negociación colectiva, allí sí es donde aparece una fuerte, diría yo, reglamentación de tipo restrictivo, en la ley 20.127 y la ley 20.145, ¿verdad? Creo que el foco del intervencionismo de tipo restrictivo está dado en la huelga y en la organización sindical. En tercer lugar, hablamos entonces de mayores espacios de autonomía, hablamos de, con algunos problemas naturalmente, de cómo se puede usar esa autonomía, y hablamos también de restricciones en el caso de la huelga y de la organización sindical. La tercera manera de valorar las reformas, que era si existieron efectivamente formas de intervencionismo promocional, no lo hubo. No lo hubo. Lo último, ahora sí, es no solamente poner el foco sobre las reformas laborales, el análisis de las reformas recientes, sino también lo no reformado, el análisis de lo no hecho, diríamos, de lo que no sucedió con las reformas hasta el momento. Esto es provisional, como todo análisis de las relaciones colectivas de trabajo. Hay una pertinaz crítica de las cámaras empresariales acerca de las competencias de los consejos de salarios, fundamentalmente todas aquellas competencias que exceden la fijación de salarios mínimos por categoría y que habían sido, recuerdan, incluidas en la ley del año 2009 como una especie de subsanación de ese actuar por fuera de la ley de consejos de salarios que se apreciaba en los laudos o resoluciones de los consejos de salarios. Ahora, lo que no se modificó, lo que no sucedió, desde mi punto de vista, es el núcleo duro del sistema y de la cultura jurídica, porque es el modo de negociar que existe en nuestro país. Se conserva, por lo tanto, el espacio de la negociación colectiva en materia de condiciones de trabajo,
donde en el seno de un organismo tripartito, como son los consejos de salarios, se despliega una negociación autónoma, porque esa negociación de condiciones de trabajo debe recibir el acuerdo de trabajadores y empleadores. No se puede votar sobre ello, ¿verdad? Artículo 12 de la ley. Hay un juego muy interesante allí, muy propio, muy singular del sistema uruguayo, de una autonomía enclavada en el seno del tripartismo. Una especie de aldea de Asterix, si se me permite, ¿verdad? Libertaria en el medio de una negociación reglada, fuertemente reglada. Y se mantiene también la posibilidad de determinar aumentos generales a las remuneraciones, más allá de los aumentos de salario mínimo. Yo encontré una fundamentación constitucional, porque en realidad, si uno va a la lógica del convenio 131 de la OIT, habla con total claridad de la fijación y de la participación del Estado en la fijación de salarios mínimos, ¿verdad? Pero, sin embargo, el artículo 54 de la Constitución mandata al legislador a reconocer exactamente la justa remuneración. La Constitución no habla de salarios mínimos en este punto, sino que mandata al legislador para reconocer la justa remuneración. Y la justa remuneración, desde mi punto de vista, está cumplida por el Estado, no de manera directa, sino también de esta manera a la uruguaya, más atenuada, más amortiguada, a través de no solamente una consulta a los actores sociales, sino una negociación con los actores sociales en los consejos de salarios. Hay entonces, desde mi punto de vista, una mayor dificultad para que Uruguay pueda modificar esta estructura de negociación colectiva tripartita que contiene en su seno la negociación de los aumentos generales a las remuneraciones, en tanto, reitero, desde mi ángulo, esto cumple con un mandato constitucional, no de manera directa, sino a través de organismos tripartitos. Hasta aquí, entonces, mi aporte en la noche de hoy. Gracias. Bueno, dice el libreto. La propiedad No. no puede instalarse de esa forma. No, sí. Bueno, dice el libreto que yo cierro. Realmente todavía no puedo digerir tan, pero me queda claro que el mandato del gobierno de este momento político se viene transitando. No sé si está cumplido el mandato, o sea que, como usted dice, maestro, es provisional el análisis. Y que bueno, de eso se trata, de construir correlación de fuerza y de alguna manera hay comprobaciones y cuestiones que quedan por vivir. Se trata de sindicatos, negociación colectiva y huelga. Sí, ni más ni menos. Entonces, bueno, justamente nosotros ya hemos incursionado en alguna de estas cosas y yo no sé cómo es que vamos a respetar el derecho de los rompehuelgas, que ahí no se dieron cuenta que existen, parece, ¿no? Los cráneos de la OIT y todo eso. Ahora, el derecho al trabajo de los no huelguistas ya lo hemos respetado en alguna de nuestras ocupaciones. O sea, ¿qué hacemos? Nos paramos al lado de él así. Y yo pregunto cómo los fenómenos de OIT van a resolver este problema, de que va a tener que trabajar con alguno de nosotros mirándolo con cara de malo. No sé, iremos inventando cosas, pero lo que creo que es muy ilustrativo es en ese sentido. No nos van a ganar en ese sentido. Nosotros vamos a seguir inventando formas de lucha, aunque esto tenga las estrategias que tenga en el momento histórico que quieran. De todas maneras, me parece que
En lo que tiene que ver con el derecho, está el desafío ahí planteado de encontrar el justo o el inteligente equilibrio y combinación de lo que es la autonomía con el intervencionismo. Ni mucho, ni poco, ni ninguno, ni descartar a ninguno de los dos. Va a haber que seguir inventando cosas y sobre todo porque entre las otras leyes que hay, estaría bueno el ejercicio que vos hacías, Hugo, es el de la ley de teletrabajo. ¿Cuánto tiene de intervencionismo, cuánto de autonomía? Porque creo que es el otro desafío que tenemos. Estos sindicatos que vienen, no soy el que voy a estar, seguramente serán las nuevas generaciones, tienen el desafío de estar ahí donde estén los trabajadores. Y donde estén es donde estén, en la casa, es más, probablemente algunos ni siquiera acá en el Uruguay. Y creo que ese sindicalismo va a tener que encontrar formas de combinar este análisis que haces vos para poder estar a la altura de las épocas que van a tener que vivir, pero que en lo que se va a repetir en cualquiera de esos esquemas es que vamos a tener que arrancar derechos y derechos que tienen que ver con el excedente del capital, como ha sido hasta hoy. Así que, bueno, gente, el abrazo de siempre, muchas gracias por estar y de nuevo un placer, un gusto y regocijo, para usar la palabra de Olga, que nos hayan elegido, Sala Camacuá. Esta es su casa, todas las veces que quieran y tengan cuestiones para hacer, acá está la orden. Abrazo grande.